Parecería que fue ayer cuando esperábamos con ansias el estreno de Avengers Infinity War. Los boletos se encontraban agotados, los fanáticos haciendo cosplay de sus héroes favoritos, las filas kilométricas en la dulcería, las salas completamente llenas de personas de todas las edades con ansias de ver antes que nadie la tan esperada batalla contra Thanos. Este fenómeno cultural y cinematográfico fue algo que nunca antes se había visto y únicamente ha sido replicado por su secuela Avengers Endgame o la última película de Spider-Man que ni siquiera una pandemia mundial ni las filtraciones de Twitter pudieron detener a los fans de inclusive pelearse por los boletos para el estreno. Esto indica claramente lo exitosos que han resultado ser los superhéroes para la industria del cine. Basta con buscar las cantidades tan absurdas de dinero que ha dejado Marvel a Disney. Sin embargo, han pasado ya 6 años desde la última vez que vimos a Steve Rogers portando el manto del Capitán América y prácticamente 4 años desde la última vez que vimos reunidos a nuestros Spider-Mans favoritos. Y todo parece indicar que esos años de emoción han pasado a mejor vida. El día de hoy vivimos en una crisis de este género, misma que al menos al momento de grabar este video parece no tener un fin. Pero como ya viste, esto no fue siempre así. Por eso quise realizar este video, para que viajemos en el tiempo y entendamos cómo pasamos de los cómics a las películas live action, del auge de Superman en los 80s al auge de Iron Man en los 2000s, así como el trayecto y las causas que nos han llevado a la presente crisis que vivimos. Así que sin más dilación, ponte cómodo, ponte tu guantelete del infinito y usemos la gema del tiempo para repasar la historia del cine de superhéroes. Comencemos. El origen de los superhéroes se remonta a muchos años en el pasado, a los inicios de la literatura con los mitos grecorromanos, mismos que fungirían como una de las principales influencias para la creación de diversas religiones alrededor del mundo, ya que servían como una herramienta para dar explicación a una realidad que en esos momentos parecía algo irracional e imposible de explicar. Lo curioso de estos mitos es que a pesar de tratarse de dioses, estos también estaban dotados de comportamientos muy humanos, creando así figuras poderosas, admirables y heroicas que servirían como referencias culturales y símbolos para la población. Este es el momento en el que se planta la primera semilla de lo que en un futuro florecería como el superhéroe moderno. Los años pasaron, y en 1938, bajo el contexto de la Gran Depresión Económica que inició en 1929, sale a la venta el primer número de Action Comics, la primera aparición de Superman creada por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster, que llega para llenar de esperanzas a una sociedad norteamericana sumida en el miedo, la incertidumbre y la miseria. El éxito de Kal-El, derivado de representar la idea del ciudadano blanco americano ideal, con grandes valores morales, un físico envidiable, poderes sobrehumanos y su aparente invencibilidad, provocó el nacimiento de una gran industria que encontró un nicho por explotar de personas dispuestas a consumir las historias de Superman, así como de nuevos héroes que se irían creando a lo largo de los años. No seguiré tan a detalle toda la historia de los cómics, ya que eso es un tema para otro video, pero en resumen, podríamos decir que con esto vivimos el nacimiento de grandes editoriales como Marvel o DC, y de héroes cuyas historias se fueron desarrollando acorde a sus épocas y contextos socioculturales, como el Capitán América, naciendo en épocas de la guerra sirviendo como propaganda bélica y antinazi, los X-Men bajo el contexto de la lucha racial por la igualdad de los migrantes y personas afroamericanas, o Wonder Woman, buscando el empoderamiento femenino en una época donde el modelo liberal de la mujer aún era mal visto. El poder nombrar a la primera película de superhéroes es difícil, aunque suele considerarse a La marca del zorro de Fred Niblo como la primera adaptación de superhéroes en llegar a la pantalla grande. Sin embargo, el zorro fue un héroe que nació en las novelas, así que hablando estrictamente de héroes que nacieron en las páginas de los cómics americanos, podemos referirnos a los seriales cinematográficos con episodios de 20 minutos de duración de los años 40, como Las aventuras de Capitán Marvel, o también podemos destacar a Batman, El Fantasma, Capitán América o Superman, siendo las primeras adaptaciones en ser producidas. Ahora, refiriéndonos estrictamente a las películas, debemos adelantar el tiempo al año 1951 con la película protagonizada por George Reeves, Superman y los Hombres Topo, que si bien no fue una buena película ya que prácticamente fungió como un episodio piloto para lo que en un futuro sería la serie de las aventuras de Superman, y que aún existían grandes limitaciones técnicas de la época que no dejarían reducir al personaje y sus poderes en la pantalla, lo que haría que esta película pasara sin pena ni gloria, pero empezaría a construir los cimientos de un futuro brillante para el género.
Sin embargo, tuvieron que pasar 15 años para que una adaptación realmente resonara en el público. Así es, estoy hablando de Batman, una muy exitosa serie televisiva protagonizada por Adam West y Burt Ward, que nos presentaba a un caballero de la noche con un enfoque cómico y algo ridículo que no pudo haber llegado en un mejor momento para aliviar la tensión del pueblo americano que se encontraba inmerso en un ambiente hostil y de miedo latente por una posible guerra con el bloque socialista. Fue tal el éxito de la serie que solo tuvieron que pasar meses para que, con apoyo de la 20th Century Fox, se estrenara la película homónima, la cual fue un rotundo éxito ya que logró recaudar $16 millones con un presupuesto de aproximadamente $1,5 millones. Y claro, está por demás obviar la referencia cultural que ha significado esta serie, que aún sigue siendo referenciada, parodiada o apareciendo en cameos hasta el día de hoy. El ascenso de Batman abrió el camino para que más series exitosas salieran a la luz, como fue el caso de La Mujer Maravilla protagonizada por Linda Carter, o El Increíble Hulk protagonizada por Bill Bixby y Lou Ferrigno, héroes que fueron íconos a mediados de los años 70. Sin embargo, estos grandes héroes aún no sabrían el titán que se acercaría para azotar los cines del mundo. En 1978 se estrena Superman, película dirigida por Richard Donner y protagonizada por un desconocido pero carismático Christopher Reeve, que llegó con la fuerza digna del héroe a los cines recaudando $300 millones de un presupuesto de apenas 55 millones. Y es que tal éxito no fue mera casualidad. Superman marcó un antes y un después en el cine de superhéroes al marcar una clara madurez en el género, y por fin traer una película que sería una adaptación como salida de las hojas de los cómics, aprovechando la revolución de los efectos especiales para hacer relucir en todo su esplendor los poderes del héroe en pantalla, y al mismo tiempo entregando una obra perfectamente balanceada entre una historia dramática, fantástica y bien contada, pero no deja de lado momentos de comedia, siendo todo un disfrute para toda la familia y la crítica, sellando el éxito que sería la película. Este mismo éxito lo disfrutaría su secuela, y abrió el camino para desarrollar más películas de superhéroes, entre las que se destacan las horribles películas del Capitán América del 79. Estas películas fueron hechas para la televisión y fueron de pero muy bajo presupuesto, y tuvieron tan poco respeto por el personaje que ni siquiera vale la pena dedicarles más tiempo en este video. Años después, en 1983, se estrena Superman 3, donde por fin el director Richard Lester toma control total del personaje y nos da una visión más infantil e inclusive absurda, iniciando con el declive del Hombre de Acero. Declive que tratarían de revertir sin éxito con el spin-off de Supergirl de 1984, que fue un primer intento para conectar películas entre sí. Sin embargo, la película resultó ser mala, dando a notar su bajísimo presupuesto y siendo un rotundo fracaso que la llevaría al olvido. En 1986 se estrena Howard el Pato, que... no vean Howard el Pato. Un año después, y con el fracaso de Superman 3, la productora Cannon Films toma el control absoluto de Superman, y en 1987 se da a la luz Superman 4, que fue una de las películas más desastrosas de la historia, ya que su presupuesto fue rebajado casi a la mitad para dárselo a la película de los Maestros del Universo, protagonizada por el mismísimo Iván Drago, dando un cierre nefasto a una franquicia que pudo haber sido la más grande de la historia, y también dando con el fracaso financiero de los Maestros del Universo. A finales de la década de los 80 se estrena The Punisher, protagonizada otra vez por el mismísimo Iván Drago, otra vez haciendo una pésima película que pasaría al olvido. Todo parecía perdido para los superhéroes. Si el gran Superman ya había caído a las manos de la kriptonita de Hollywood, ¿qué podría depararle a las demás producciones? Pues en 1989 sería el turno del Caballero de la Noche para brillar y llevar la batuta. Batman, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, que contra todo pronóstico logró recaudar $411 millones con un presupuesto de apenas 35 millones, haciendo que automáticamente se aprobara la secuela Batman Regresa. $80 millones fue el dinero invertido, llegando a recaudar 267 millones. Esta no es una mala cifra, pero considerando el éxito que tuvo la primera película, y dado que al parecer la gente no estaba tan feliz por la visión tan oscura de Burton con el personaje, se tomó la decisión de dejar a Batman en manos del director Joel Schumacher para la película Batman Forever, que contó con un elencazo: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman y Drew Barrymore. Pero esto no fue suficiente para traer de vuelta el éxito a Batman,
ya que la nueva visión del director contaba con un mundo mucho más colorido, caricaturesco y algo absurdo con los batipezones, la batitarjeta de crédito y toda la cosa. Esto no fue diferente con la secuela Batman y Robin, ya que ambas fueron odiadas por la crítica y la audiencia al darse cuenta que ya ni siquiera a la Warner Brothers le interesaba entregar una película de calidad, y la competencia no se quedaba atrás si de películas mediocres se trataba, ya que en los 90s continuaban las producciones de calidad bastante cuestionable, como el Capitán América de 1990, que lo único relacionado a los cómics era el traje del capitán. The Rocketeer de 1991, uno de los primeros intentos de Disney por incursionar en el cine de superhéroes sin éxito. Los Cuatro Fantásticos de 1994, película que tuvo un presupuesto de solamente $1 millón, ya que solo fue creada con la finalidad de no perder los derechos de los personajes. The Phantom de 1996, que regresó luego de décadas para darnos una película que pasaría al olvido. La Liga de la Justicia de 1997, que tiene peor producción que una fiesta de disfraces universitaria. Spawn, que en ese mismo año llegó solo para fascinar a los jóvenes por su violencia y ser una película edgy. Steel, protagonizada por Shaquille O'Neal. Ay Dios, ya no sigamos con esto. Sin embargo, una pequeña luz de esperanza relució a finales de la década, y en 1998 se estrenaría Blade, uno de los primeros éxitos de Marvel. Una película que tuvo el perfecto balance entre una historia lo suficientemente fiel al material de origen, pero tomándose libertades creativas para darnos una historia entretenida y un gran balance entre lo adulto e infantil para que la pueda ver toda la familia, recaudando 132 millones con un presupuesto de solamente 45 millones. El vampiro trajo consigo la antesala para lo que serían los mayores éxitos que cosecharía Marvel hasta ese momento. Antes de continuar, te pido de favor que dejes un like si el video te está gustando e interesando, y también te suscribas para que puedas estar al tanto de los futuros videos que estaré subiendo. Muchas gracias de antemano y continuemos con los superhéroes. El nuevo milenio traería consigo nuevos héroes que tomarían la batuta, pero ahora del lado de Marvel. En el 2000 se estrenarían X-Men y 2 años después Spider-Man, las cuales junto a sus secuelas se convirtieron en los mayores éxitos para Marvel hasta ese momento, al llevar al siguiente nivel lo realizado por Blade. Buenos efectos, gran historia, fidelidad al material de origen, grandes escenas de acción, drama pero sin dejar de lado un poco el humor, casting de geniales actores. Todo esto fue la mezcla perfecta para el éxito, pero DC no se quedó atrás, al estrenar la mítica trilogía de Batman. Sin embargo, no todo fue cine. Llegamos a tener bodrios como Daredevil, Elektra, Hulk, Gatúbela, Ghost Rider, The Punisher junto con su secuela, Superman regresa, y eso sin olvidar los lamentables finales que tuvieron X-Men y Spider-Man. Pero en el 2008 llegaría una película con un héroe, un protagonista y una idea que nos volaría la cabeza a todo el mundo. Probablemente ahora todo el mundo sepa quién es Tony Stark y Robert Downey Jr. Sin embargo, en el año 2008, Iron Man era un héroe poco popular, derivado de los múltiples juicios que enfrentó por posesión de drogas y armas. Y el director de esta película no era el más reconocido de la industria, y mucho menos el mejor. Pero sorpresivamente, esta combinación que parecía muy arriesgada, nos entregó una película que ahora, ya casi 20 años de su estreno, ha envejecido extremadamente bien. Pero Iron Man no solo fue tan famosa por haber sido una gran película, sino porque vino a plantear una iniciativa. Literalmente. Y no hablo de la iniciativa Vengadores, hablo de crear un universo cinematográfico. Esta idea fue creada por el visionario y en ese entonces presidente de Marvel Studios, David Maisel, quien afirmó: si puedo conseguir una película en la que pueda creer, y cada película después de esa es una secuela o una pseudosecuela donde aparecían los mismos personajes, entonces podría continuar para siempre, porque no son 30 películas nuevas, es una película y 29 secuelas, lo que llamamos un universo. Y vaya que tuvo razón. Así que efectivamente, lo que tú conoces como Avengers Endgame, yo lo veo como Iron Man número 21. Pero ya hablando en serio, Maisel presentó su proyecto a Isaac Perlmutter, director ejecutivo de Marvel Entertainment, quien no lo pensó 2 veces para dar luz verde a este ambicioso proyecto. Y para decidir quién sería el primer héroe en iniciar el universo, esta decisión fue dejada en las capaces y siempre confiables manos de niños. Así es, niños. Para tomar esta decisión se usaron un grupo de niños con juguetes de los diferentes héroes de Marvel y les preguntaron con cuál les gustaría jugar más, a lo que la gran mayoría respondió que Iron Man, por su gran parecido a un robot y vistosos colores.
Pero regresando a la película, cuando vimos la escena postcréditos y escuchamos sobre los Vengadores, todos nos fuimos para atrás, ya sea de emoción o porque no entendíamos qué estaba pasando en ese momento. ¿Qué o quiénes eran los Vengadores? ¿Qué hacía Samuel L. Jackson con un parche en una película que no había participado más que para una escena postcréditos? 2 meses después, se confirmaría lo que muchos fanáticos estábamos esperando. Al llegar la película del increíble Hulk a cines y aparecer otra escena postcréditos, podemos ver a un Tony Stark comentando al General Ross que estaban planeando crear un equipo. Después llegaría Iron Man 2, que empezaría a agregar a más personajes que serían importantes en el futuro, como War Machine o la Viuda Negra, y que en su escena postcréditos veríamos esto. Así es, ahora sería turno de Thor para tener su propia película, que podría gustarte más o menos, pero lo importante aquí era que las piezas estaban tomando su lugar al seguir expandiendo el universo con personajes como Loki o Hawkeye. Y claro, en escena postcréditos anunciando ahora la llegada del Capitán América, que seguiría expandiendo el universo. Mira, ahí está el Soldado del Invierno, por ahí la Agente Carter o Red Skull. La película terminaría con el adelanto de lo que sería el punto cumbre de este proyecto, Los Vengadores. Película que se estrenaría en el año 2012, siendo un rotundo éxito que recaudó $623 millones. Tuvieron que pasar 4 años y 5 películas para poder llegar a esta película. Y es que parémonos un momento para recalcar lo disruptiva que fue en ese momento. Tal vez ahora ya sea un estándar que se estrene una película de superhéroes y ver como mínimo a 5 héroes en pantalla. Pero en el 2012 esto fue un momento sin igual y no saben lo que significó para muchas personas, incluyéndome, ver a esos 6 personajes juntos en pantalla uniendo fuerzas para derrotar a Loki. Lo que muchos estábamos por descubrir es que esto apenas sería el inicio de algo muchísimo más grande, descubriendo en la escena postcréditos la existencia de Thanos. A partir de aquí ya todo quedaba a cargo de Disney. Y es que algo que no te comenté es que en el año 2009 Disney compraría Marvel Studios por $4 billones, adquiriendo los derechos de producción y distribución de las futuras películas de Marvel. Recordemos que toda la primera fase del MCU ya había sido firmada para ser distribuida por Paramount Pictures, con Maisel como productor de todas estas películas. El cierre de la fase 1 del MCU conllevaría el despido de David y la contratación de Kevin Feige como el nuevo rostro de Marvel Studios y arquitecto del futuro del universo de Marvel. Después del hito que trajo Avengers y la escena postcréditos que no hacía más que levantar expectativas, se estrenaría Iron Man 3. Todos queríamos saber cuáles serían las repercusiones de los eventos de los Vengadores. Sin embargo, recibimos una película horrenda, sin alguna escena postcréditos interesante, que junto con la desastrosa Thor: El Mundo Oscuro, iniciarían con el pie izquierdo la segunda fase de este universo. Marvel sabría encontrar de nuevo su camino al éxito con la genial y mi favorita personal, Capitán América y el Soldado del Invierno, que no solo nos traería una espectacular thriller de espías, sino una escena postcréditos que no solo era la antesala para la siguiente película de los Vengadores, sino que nos presentaría a los primeros mutantes en el MCU, generando aún más expectativas para un brillante futuro en Marvel. Esta fase no solo sirvió para seguir las historias de héroes conocidos, sino que también aprovecharon la oportunidad para presentar personajes muy poco conocidos, que resultarían ser exitazos en taquilla, siendo ahora conocidos y amados por los fans como Ant-Man y los Guardianes de la Galaxia, que traerían consigo una nueva fórmula de hacer películas de superhéroes, fórmula que casi los llevaría al fracaso. Pero antes de llegar a ese punto, seguimos con el éxito que ha estado cosechando Marvel, el cual no solo se vio reflejado en el cine, sino en la propia cultura, desatando un nuevo auge en la venta de cómics, juguetes, figuras coleccionables. Ahora todo el mundo quería ser parte de la fiebre Marvel, y esto claramente lo vio la competencia. Se crearon todo tipo de universos que querían replicar la fórmula, como el universo del Conjuro, el cual es expandido por las películas de La Monja y Annabelle. El universo oscuro, ese que nunca supimos que era un universo que inició con la película de La Momia protagonizada por Tom Cruise. El Monsterverse, que ha sido de los pocos universos que han sabido mantener hasta el día de hoy, y que explico más detalladamente en mi video sobre la historia del cine de Kaijus. Vayan a darse un clavado por ahí, pero el universo que más nos interesa por motivos del video es claramente el que intentó hacer DC, iniciando con la super exitosa Man of Steel, que sentaría las bases para lo que parecería ser un universo muy prometedor para los fans y para los que estábamos buscando historias más dramáticas. Porque si el MCU nos estaba dando películas coloridas y cómicas, DC nos prometía historias más oscuras, dramáticas y solemnes. Todo iba bien. Estrenaron Batman v Superman, que también sería un rotundo éxito, pero aquí es donde DC empieza a cimentar su universo con grandes errores. Y no estoy hablando del nombre que todos queremos olvidar,
sino que en primer lugar se estaban enfrentando directamente a Capitán América Civil War, película que prácticamente es una Avengers 2.5. Nos traen a la pantalla grande una de las historias más queridas por los fans de los cómics al enfrentar a los dos Vengadores más queridos. Y por si eso fuera poco, iba a ser la introducción de Spider-Man al MCU. En segundo lugar, DC quiso apresurar demasiado las cosas al presentarnos a un nuevo Batman que no había tenido su película individual y ya estaban dando un super adelanto a Flash, Wonder Woman, Aquaman y Cyborg, que claramente a excepción de la Amazona no tendrían películas individuales. Nos traen a un Lex Luthor que se sentía más como un intento fallido de Joker que de un Lex Luthor. Un Doomsday que parece más un troll mal hecho de calabozos y dragones, y como cereza del pastel, terminan matando a Superman. ¿Es neta? ¿Lo matas en la segunda película? Pero bueno, ¿recuerdan que les dije que Guardianes de la Galaxia y Ant-Man llegaron para hacer una nueva fórmula? Pues DC también quiso replicarla con el Escuadrón Suicida. El problema fue que cuando la película estaba prácticamente terminada, Warner pidió que hicieran algo más parecido a los Guardianes. Ya sabes, métele más chistes, más color y música más cool para conectar con la chaviza. Y para terminar, haz que la edición la haga una compañía que se dedica a hacer trailers. Así es, contrataron una empresa que se dedica a hacer trailers para editar toda una película. Y si creen que esto es malo, se pone peor. El Escuadrón Suicida fue un gran fracaso para DC, y claramente esto hizo que quisieran ganar dinero lo más rápido posible, por lo que estrenarían un año después de Liga de la Justicia, que además de cometer los mismos errores al seguir sin estrenar películas individuales de los personajes, y el despido tan repentino del director Zack Snyder ya que Warner no quiso esperar a que terminara su luto por la muerte de su hija, terminarían contratando al director de las primeras dos películas de Vengadores, Joss Whedon. El resultado, una película sin argumento y llena de chistes malos al por mayor. Dostoyevsky. Dejando de lado el universo que se quería crear, y se dejó un serial de películas que muy poco tenían que ver una con la otra. Como tal fue el ejemplo de Shazam, Aves de Presa, el segundo intento de Warner por traer al Escuadrón Suicida, o la terrible secuela de La Mujer Maravilla. Por el otro lado, Marvel estaba en su mejor fase. Estrenarían Civil War, que simplemente con ese anuncio de Spider-Man ya aseguraban un rotundo éxito. Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, una nueva película de Spider-Man pero ahora dentro del UCM, Thor Ragnarok que se convirtió en la película más exitosa de Thor, Black Panther que significó la primera nominación a los Oscars para Marvel, de hecho ganaron 3 estatuillas por cierto. Y por último, es cuando llegamos al inicio del fin. En el 2018 se estrenaría una de las películas más esperadas por el público, Avengers Infinity War. Por fin veríamos a todos nuestros héroes que conocimos a lo largo de estos 10 años enfrentarse a Thanos. Literalmente, esta fue la película de superhéroes definitiva. Un popurrí de personajes de diferentes películas que nos traerían momentos de mucha acción, comedia, drama, pero sobre todo, la derrota absoluta de nuestros héroes, dejando un final inconcluso para lo que sería el desenlace de la saga del infinito y de todo el trabajo que habían hecho a lo largo de estos 11 años. En el 2019 se estrena Avengers Endgame, el hito cinematográfico y cultural que al día de hoy sigue sin ser replicado. Solamente vean cómo se pusieron los cines en mi país. Y estoy casi seguro que no fue diferente en el resto del mundo. Todos estaban en la expectativa de tan ansiada conclusión. ¿Qué harían nuestros héroes para reparar los daños de Infinity War? ¿Thanos podría ser derrotado en algún momento? ¿Cuál sería el futuro después de esta película? Pues todo el mundo asistió a los cines para responder a estas preguntas, yendo a ver una película épica, pero que también rendió un homenaje a todo el universo e historia, cerrando con la muerte de Iron Man y el retiro del Capitán América para ir a vivir su vida con Peggy. Todos salimos de la sala con una gran sonrisa en la cara, pero con un vacío al saber que después de esto no habría algo que podría acercársele en el futuro. ¿Y sabes qué? Nuestros miedos se cumplieron, y cuando algo llega a tocar la cima, inevitablemente debe de caer. Lo natural es que después de haberle dado este cierre en lo alto a la franquicia, se le diera un tiempo de reposo para poder dar a su audiencia un momento para extrañar a los personajes y volver a interesarse en el universo. Sin embargo, el 2019 significó el mejor y peor año para Marvel. 2 meses después, Disney estrena Spider-Man Far From Home, que de manera poco paciente ya quería empezar a formar las bases de lo que sería el futuro del MCU, dado que estaban por anunciar la salida del mercado a finales del año de su plataforma de streaming Disney Plus. Y claro, necesitaban de Marvel y su universo para seguir estrenando contenido y así justificar la compra del servicio. Asimismo, Disney anunciaría la salida de su CEO estrella Bob Iger, para dejar su lugar a Bob Chapek, que no sabría gestionar a la empresa frente a una pandemia global,
y viendo la oportunidad de poder fidelizar a más clientes ya que ahora todo el mundo estaría encerrado en sus casas viendo películas y series, tomó la funesta decisión de dar prioridad a estrenar la mayor cantidad de contenido posible y dejar en segundo plano la calidad del mismo. Solo para que se den una idea, en el 2021 Marvel estrenó 4 películas y 6 series. En el 2022 3 series y 3 películas, cada una peor que la otra. Y claro, hubo esbozos de genialidad con personajes como Moon Knight o la última parte de Guardianes de la Galaxia. Pero eso no fue suficiente para subsanar los graves errores cometidos con las películas de la Viuda Negra, Doctor Strange, Ant-Man o Thor. Y lamentablemente esto no fue solo algo que le afectó a Marvel. Esta fue una decisión que han tomado todas las empresas, trayendo consigo un superávit de contenido, huelgas en la industria, explotación laboral y un enorme número de las malas prácticas que solo se encuentran eclipsando la luz de un hermoso arte como es el cine. Pero bueno, me estoy desviando. Por el momento, Disney se encuentra muy golpeado en su imagen debido a las películas de tan mala calidad que ha estrenado en los últimos años, y DC apenas está dando señales de un reinicio prometedor a un universo que nunca tuvo lugar en la mesa. Por el otro lado, quienes están cargando el peso de mantener vivos a los superhéroes en las mentes de los fans son Miles Morales con sus espectaculares animaciones, The Boys, quienes no han decepcionado desde su estreno, y más recientemente El Pingüino, así que solo queda hablar del futuro para el género. Como pudiste darte cuenta, el cine es cíclico. Ya vivimos en su momento una crisis en el género, y ahora nos encontramos en una segunda que por momentos parece dar signos de calidad con cosas como Guardianes de la Galaxia 3, Moon Knight o la gloriosa Spider-Man Across the Spider-Verse. Sin embargo, está más que claro que a día de hoy el público se encuentra con un superávit de contenido, aunado con el hartazgo de ver películas que carecían de calidad técnica y argumental, con tramas que no llegaban a ningún lado, dejando más que claro el poco respeto que Disney estaba teniendo con sus productos y con el público enfocándose en crear más con menos. Y algo muy parecido ocurría con un DC que continuaba aferrándose a un universo moribundo que no conectaba con el público, cerrando de una forma digna de película de terror con The Flash. Personalmente, esto me causa tristeza y algo de coraje, al ver cómo un género que me ha traído tan gratos momentos desde que soy un niño se encuentra en este estado. Creo que por nuestro lado como fanáticos y consumidores de estas películas, solo nos queda ser pacientes con los futuros proyectos que puedan existir, y dejar a los creativos hacer su trabajo con el tiempo suficiente para entregarnos películas de calidad. Y ahora, quiero aprovechar este momento para hacer la siguiente pregunta. ¿Será que con la próxima película de Superman, el superhéroe pueda traer una tercera era dorada de los superhéroes? Me encantaría leer en los comentarios lo que piensan sobre el futuro que nos depara en este género. Personalmente, creo que DC tiene la mesa servida para ahora tomar la delantera en esta guerra de superhéroes. Ya nos han demostrado grandes esbozos de alta calidad con un Guasón que fue un gran éxito en el mismo año que se estrenó Endgame. Un Batman que destacó lo mejor del personaje y que también fue un rotundo éxito en taquilla, estrenándose solo un par de meses después de Spider-Man No Way Home. Ahora, con la serie del Pingüino siendo aclamada por la crítica y ganando premios en las ceremonias que se presenta, solo confirma la calidad que podría traernos Warner en el futuro. Solo nos queda esperar el próximo estreno de Superman para confirmar si, de la mano de James Gunn, tendremos un respiro de aire fresco y más serio para el cine de superhéroes, y por fin tener un universo cinematográfico que todos los fanáticos de DC esperan tener desde hace ya más de 10 años. Esto es simplemente una suposición que tengo para un futuro incierto de un género en decadencia, y mientras vemos lo que pasa, solo me queda decirle a este género, muchas gracias por todo y espero nos veamos pronto. Pero bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, que les haya ayudado a aprender un poco más sobre este bello género. Recuerden suscribirse y dejar su like para que el algoritmo de YouTube nos siga ayudando. Yo soy Tiny Screen, cuídense mucho, tomen mucha agüita y nos vemos pronto. Chao.